ya, pues para los que tengo el gusto de conocerlos, pues soy su servidor, soy su compañero, su facilitador, y pues un encantado de todo esto de los sistemas de gestión. Vamos a arrancar a revisar un poquito de la estructura que platicaremos el día de hoy. Les invito por favor a que si existe alguna duda, la vayan dejando en el chat. Y como ya lo comentó Fanny, al final de la sesión tendremos tiempo para poder platicar y retroalimentar estas respuestas. ¿Qué veremos en esta charla, en este pequeño encuentro de mejora? Algunas definiciones para arrancar básicas. Veremos el contexto de este cambio, o sea, qué había antes de este cambio, de esta enmienda, por qué se genera este cambio, cómo el cambio climático está impactando realmente a nuestro planeta en el punto número 3. Vamos a analizar lo que es la enmienda. La enmienda es un cambio muy pequeño, realmente son 2 renglones lo que cambia, pero si bien todo lo que estamos explicando, atendiendo, investigando y trabajando es por lo que conlleva el trabajo de estos 2 renglones en la enmienda. ¿Cómo estos 2 renglones o esta enmienda pues va a afectar a los estándares? Y vamos a poner como ejemplo pues 4 estándares que son los que más número de certificados tienen, como los 9001, 14000, 45 y 22000. Tendremos también que ver un poquito de cómo está afectando el cambio climático en las industrias y cómo se tiene que abordar. Ya en el punto número 7 entraremos a los planes de trabajo, los planes de acción, desde los mínimos necesarios hasta un plan de trabajo más sistemático, más transversal. ¿Qué se va a hacer en las próximas auditorías? Porque si bien pues la mayoría de los que estamos aquí conectados ya cuentan con un sistema de gestión certificado, pues van a recibir alguna vigilancia, alguna renovación y pues ya vamos a estar evaluando el cumplimiento de este nuevo elemento. Y concluiremos en el punto número 9. Pues vamos arrancando. Cabe importante decir que esta sesión, este encuentro de mejora, pues no pretende ser una consultoría. Aquí tenemos mucha gente experta, pues en sus temas, en su sistema, en sus organizaciones, que deberá definir cuál es la respuesta final o correcta a la implementación de este requisito. Esta sesión más que nada es como para entender el requisito, para entender los enfoques, los cambios, los impactos que puede tener, hacia dónde tienen que ir los planes de trabajo, pero ya cada uno de ustedes o con ayuda de sus equipos puede determinar cuál será la ruta correcta, ¿no? La ruta más adaptada a su organización. Porque si bien este tema de cambio climático puede afectar de una manera diferente a cada una de las organizaciones, pues el análisis que hagan ustedes de contexto les va a dar la respuesta de qué tanto se va a profundizar o qué tanto tendría que mostrarse ese plan de trabajo. Entramos con las 2 primeras definiciones y la primera es la definición de enmienda. ¿Por qué quise incluir esta definición de enmienda? Porque al final, según la RAE, es una propuesta, una adición o un cambio a un documento. Entonces, lo vamos a trasladar este cambio a una estándar, a una norma, que en realidad fueron 31 normas de la ISO de alto nivel, entre ellas las 4 ya mencionadas y otras más, ¿no? 14, 9, 45, 22, 27, 37. Esta enmienda resulta de los procesos continuos de cambio. Si bien todos sabemos que las normas de ISO se revisan por lo menos cada 5 años y que la última revisión de ISO, por ejemplo, ISO 9001 fue en el año 2020, no sufrió cambios y la siguiente revisión le toca oficialmente en el 2025, el próximo año. Lo que hace esta enmienda es, sin tener que esperar a generar una nueva versión, se le agrega, se le adiciona ciertos elementos para que empiecen a incluirse como parte de los requisitos. Esta enmienda, para los que trabajan con sistemas de gestión de inocuidad, va a ser algo muy similar a lo que conocen como la lista de partes interesadas de la fundación. La fundación tiene un esquema que sacó en versión 6 en el mes de abril del año pasado, pero que tiene un listado, un anexo, también al final es un adendum, una enmienda, que se llama Boss List, y cada que se requiere algún tema particular, lo va a estar actualizando y lo va a estar notificando en su portal, y todas las organizaciones certificadas tendrían que apegarse.
tanto empresas certificadas, empresas certificadoras y organizaciones acreditadoras. Entonces, es algo similar esta enmienda que tenemos ahora de ISO y que pudieran venir más enmiendas para otras normas. No sabemos exactamente cuáles son las que vengan próximas, pero pueden venir más enmiendas. Sabemos claramente que hay otra enmienda de cambio climático para ISO 14000. ISO 14000 va a tener enmienda 1 y enmienda 2, pero puede haber otras más a futuro y el tratamiento va a ser muy similar. ¿Qué es una enmienda? La enmienda es una adición que no genera cambio en la versión del estándar, en la nomenclatura del estándar, no requiere como tal una auditoría especial, sino simplemente es en la próxima evaluación, lo que son las enmiendas o los cambios en las partes interesadas de FCC, pues se tienen que evaluar y revisar que se hayan llevado a cabo. Esta es como la primera definición, y aquí tenemos el ejemplo de un símil de enmienda en la parte de GFCI. La siguiente definición que platicamos es respecto al cambio climático. Pues cambio climático es los cambios de temperaturas en el largo plazo, de acuerdo, y cambios también en los patrones climáticos. Según el portal de las Naciones Unidas, nos dice que originalmente o naturalmente este cambio climático se da por la actividad volcánica, pero en los últimos años, para ser exactos, pues del último siglo, de 1900 para acá, donde empezó todo el tema de la industria, pues la aceleración al cambio climático se ha visto bastante acelerada. Entonces, el cambio climático, pues esa variación en las temperaturas o en los patrones de clima que nos rodea. Y hay que ver cómo este cambio de temperaturas o cambio en los patrones climáticos pudiera afectar los resultados de mi sistema de gestión, llámese calidad, inocuidad ambiental, seguridad u otro. Vamos a entender qué hay antes del cambio, cómo se generó este cambio. Pues dentro del contexto de cambio, para ponerles un poco en historia, en el 2015 se desarrollaron 17 objetivos en la ONU, que son los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fueron objetivos en donde se buscaba un plan de trabajo a 15 años, de 2015 a 2030, para fortalecer a tener un mejor planeta, ¿no? De estos 17 objetivos, hay objetivos para temas de igualdad, para temas de acceso a los alimentos, para temas de protección del planeta, de manejo de energías limpias, entre otros. Y en el mismo año, pues autoridades de diferentes potencias o naciones a nivel mundial se reunieron en París para generar un acuerdo que se llama el Acuerdo de París, en donde buscaban comprometerse a reducir el calentamiento global. Entonces, en 2015 se generan estos dos acuerdos, ¿no? El tema de la ONU y diferentes naciones firman un Acuerdo de París. En el año 2021, la ISO adopta estos cambios, genera una declaración que le llama Declaración de Londres, en donde pues compromete a todos sus miembros a apoyar estas iniciativas. ¿Quiénes son todos sus miembros? Los comités que crean normas, en este caso el Foro Internacional de Acreditación, las partes acreditadoras que están evaluando los organismos de certificación, que estuviéramos apoyando esta parte. Pero no se vio palpable o claro este apoyo a las iniciativas hasta el primer ejemplo ya más exacto, pues fue el 23 de febrero del año 2024, en donde se genera la enmienda. Ya vimos que esta enmienda es el adendum o el anexo al documento o a los documentos de alto nivel de ISO. Entonces, ¿cómo se está entendiendo este cambio o este contexto de cambio? Pues la ISO y la IAF trabajaron juntos. De hecho, pues ellos emitieron un comunicado en conjunto un día antes de lo que iba a pasar, ¿no? Lo que se iba a empezar a solicitar. Como punto número 2, es importante saber que el cambio climático, pues es algo que ya vivimos día con día. Es algo que pues estamos notando, enfrentando y tomando decisiones, algunos más, otros menos, de acuerdo a lo que estamos haciendo diario. Entonces, lo que se busca en esta enmienda es reforzar pues que este cambio climático se analice dentro de los sistemas de gestión de las empresas certificadas. ¿Por qué? No hay un cambio como tal en el requisito
nuevo. El requisito ya existe y si nos vamos y nos emitimos al requisito 4.1 y al 4.2, ya nos pide el requisito que se identifique el 4.1 las cuestiones relevantes al propósito del sistema de gestión. Eso ya nos lo pedía. Lo que sí nos está enfocando, aclarando o añadiendo es que se deberá revisar si el cambio climático es una cuestión relevante. Entonces, el requisito ya existía de analizar el contexto, de analizar qué cosas te pueden afectar a tu empresa, a tu sistema, y ya también te decía, identifica tus partes interesadas y sus requerimientos. Ahora lo único que le está dando es dándole más fuerza a esta parte para ver si el cambio climático es significativo o si alguna de nuestras partes interesadas podría incluirnos algún requerimiento al respecto. El cambio fue hecho a 31 normas, a 31 estándares. Lo que busca ISO y la IAF con esto es pues empezar a despertar la conciencia pues, de los clientes, de las organizaciones, de la comunidad industrial, para que poco a poco, con el granito de arena que cada una de las empresas pueda poner, ayuden a contribuir un poco los acuerdos tanto de París como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si estamos hablando que existen X número de certificados en el mundo y si cada una de estas empresas que están certificadas visualiza cómo poder trabajar mejor cumpliendo sus objetivos, y en este caso, sin alguna afectación o considerando los temas de cambio climático, pues esto puede ayudar a que realmente sean más alcanzables estas metas. Algunas empresas ya podían trabajar en el cambio climático. Hay muchas empresas que ya están certificadas, que tenemos aquí, de hecho, participando en esta sesión de hoy y que tienen a lo mejor certificaciones sostenibles, responsabilidad social, a lo mejor ya por parte interna ya desarrollan ciertas cuestiones, pero para otras organizaciones este tema de cambio climático puede ser algo nuevo y es por eso que vamos a empezar a explicar a lo que se refiere. Lo más importante de este cambio pues es que hay que conocer nuestro sistema de gestión y nuestros procesos para saber pues qué decisiones vamos a tomar, hacia dónde tenemos que enfocar los esfuerzos, los controles, los cambios y las mejoras. Y ojo, no hay una regla única para atender este punto. Como les recordaba, esto meramente es para despertar el conocimiento, la información, las herramientas, y ya que ustedes puedan determinar la estrategia más adecuada y las acciones que sean pertinentes a su sistema de gestión aplicable. ¿Cuáles son los cambios que se están reflejando ya o los impactos, mejor dicho, que se reflejan ya del cambio climático en nuestro planeta? Hay impactos que se observan de una manera estadística, pero hay otros impactos que son de una manera visual o una manera pues muy fácil de observar, de asimilar. En la parte de estadística vemos que la temperatura pues es un tema que ha estado aumentando más de 1 grado centígrado en los últimos 100 años. Pero nos dice la tendencia que si seguimos con este comportamiento en los próximos 30 años, la proporción al aumento será más grande. Entonces, esta temperatura, pues ya nosotros tendríamos que revisar, pues cómo es que puede afectar a nuestros resultados esperados del sistema de gestión, la temperatura ambiente. Por ende, las emisiones de gases de efecto invernadero es otro factor, pues que se está viendo reflejado como impacto por cambio climático. En el año 2019 alcanzamos un máximo histórico. Afortunadamente, en el año 2020 bajó significativamente por temas de pandemia, en donde mucha industria, empresa, personas estuvimos confinados y las emisiones bajaron. Pero este es otro resultado, impacto que se está viendo significativo por el cambio climático. En los océanos hay dos indicadores o dos impactos que pues, los estudios nos reflejan. El primero es el nivel de agua. El nivel de agua, pues en 2021 alcanzó su máximo histórico y pues ha estado aumentando aproximadamente 4.5 milímetros de manera anual, ocasionado por los deshielos, ¿no?
Y este deshielo, calentamiento, este descongelamiento de agua, aumenta el contenido calorífico de los océanos. Y este contenido calorífico también hace que se aumente la acidificación de los océanos, que puede afectar esto a la vida marina, la vida costera, al pH de los, en este caso, de animales que viven ahí, que posteriormente pueden afectar la inocuidad de los alimentos. Entonces, aquí les mostramos cuatro impactos estadísticos en los cuales el cambio climático ya se está viendo afectado. Temperatura, lo que es efecto invernadero, nivel del mar y acidificación y contenido calorífico de los océanos. Hay otros impactos que estamos viendo nosotros sin necesidad de ser científicos o de ver algún estudio, sino los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, ¿no? Tormentas, huracanes más intensos, las olas de calor, caso contrario, más duraderas, más frecuentes, los mega incendios que se ven afectadas nuestras reservas, nuestras zonas forestales, y las sequías que pudieran ir relacionados. Entonces, volvemos a este tipo de impactos y tendríamos que ver, pues, cómo alguno de estos podría afectar a nuestro sistema de gestión. Continuamos. ¿Qué es la enmienda? Pues la enmienda, ya lo platicábamos, son 2 renglones. El documento de la enmienda está disponible en la página de ISO, de hecho es un documento gratuito, lo único que necesitan es registrarse para poder descargarlo. Lo que les va a aparecer es simplemente el cambio a estos 2 requisitos, ¿no? Al 4.1, al 4.2, aparece como, de acuerdo al estándar que van a descargar, como AMD1 2024, ¿no? La enmienda, pues, refiere a estos dos incisos o puntos que se adicionan, se complementan o se agregan. Repito, el análisis de contexto de partes externas ya existía. Ahora lo que hay que hacer es incluir en ese análisis externo el cambio climático. Hay quienes podrían considerar las cuestiones ambientales o ecológicas en un PESTEL. Pues ya tienen cierto avance, ¿no? O cierta ventaja. No lo es todo, hay que seguir revisando, hay que seguir trabajando. 4.2, ver que de nuestras partes interesadas, si se tiene algún requerimiento, porque aquí como tal, pues nos dice, las partes interesadas pueden tener algún requerimiento con respecto al cambio climático. Recuerden, pueden estarnos dejando sus preguntas y al final estaremos contestando. Seguimos. En la enmienda al 4.1 nos dice que las organizaciones deben considerar si el cambio climático es un tema relevante. Entonces, cada uno de ustedes debería de revisar si el cambio climático, con lo que vimos hoy, lo que ustedes analicen y lo que ustedes conozcan de su empresa, de su sistema, de su forma de trabajo, está siendo significativo. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Sale? Porque este análisis tiene que ir enfocado a los resultados previstos del sistema de gestión. ¿Y por qué hago énfasis a esto? Porque si ustedes leen el 4.1 dice, la organización debe considerar los elementos que puedan, internos y externos, que puedan afectar a los resultados previstos, al propósito de la organización, etc., etc. Entonces, vamos a enfocarlo a lo que quiere nuestro sistema de gestión. ¿Qué tipo de ejemplos podrían ser relevantes en un contexto? Si hay cambios en la legislación, en la presión regulatoria, pues es un tema de contexto, ¿no? En la parte legal, oye, ya hay nuevas normas, ya hay nuevas formas de trabajar, ya me están pidiendo esto, las autoridades. Pero también si hay cambios en el consumo, en las preferencias del mercado, de los clientes, en la parte de ser más amigables con el ambiente, más verdes, es una parte de contexto, en la parte de mercado, es una cuestión externa, pues que puede ser a lo mejor para mí un riesgo si no me adapto o una oportunidad si empiezo a trabajar bajo ese tipo de enfoque, con un poquito más ambiental, buscando nuevos productos, nuevos procesos, nuevas tecnologías. ¿Qué otra cosa pudiera ser un tema relevante en mi contexto? Pues la escasez de los recursos, llámese recursos materiales, materias primas, aguas, energía como gas, como luz, entre otros. A lo mejor yo estoy en una situación en donde
pues cada vez es más difícil encontrar el agua para mi proceso, o a lo mejor ya necesito migrar a una energía en donde quiero poner paneles, y ya para evitar que se me apague, se me falle la planta y yo tenga que parar línea, y eso va a afectar o la calidad o el tiempo, o puede afectar la inocuidad por las cámaras de refrigeración, etcétera, ¿no? Una afectación del contexto podría ir también ligada a el ambiente de la operación. Entonces, cuando está afectando al ambiente, pues puede afectar la preservación del producto, pudiera afectar también el desempeño de las personas que realizan la tarea. Si afecta el desempeño del ambiente en el 714, pues esto hace a lo mejor que el producto o el servicio no sea el esperado, o el que está pactado en requisitos, el que está pactado en los recursos. Así también como afectaciones en la logística. Pero hay que tomar en cuenta que cada sistema de gestión tiene un resultado previsto o tiene un enfoque. Entonces, para quienes de aquí tienen un sistema de gestión de inocuidad, pues no pierdan el rumbo de que la inocuidad busca que no se cause daños a la salud del consumidor, ¿va? Su sistema de gestión para eso es. Para los que tengan un sistema de gestión de calidad, pues la calidad busca cumplir con los requisitos aplicables, tanto requisitos legales, contractuales, de cliente y otros. Va. Quienes de aquí tengan un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que busca este sistema es prevenir lesiones, fortalecer o cuidar la salud de los trabajadores y tener buenas condiciones de trabajo. Y un sistema de gestión ambiental, proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales. Oye, Hugo, pero ¿qué pasa si yo tengo un sistema de gestión de calidad y uno de inocuidad? Bueno, lo que necesitan hacer es hacer un análisis de contexto para ver cómo el cambio climático podría afectar tu sistema de inocuidad y cómo podría afectar tu sistema de calidad, porque podrían ser con diferente afectación. Y así tendrían que darle ustedes el enfoque a cada uno de ellos, porque cada norma lo pide, ¿no? 22 lo va a pedir y 9000 lo va a pedir. En el tema de las partes interesadas, pues las partes interesadas nos dice esta enmienda que pueden tener requisitos aplicables al cambio climático. Dentro de estos ejemplos, pues las autoridades es una parte interesada y ya existen varios requisitos de ellos en temas pues de cambio climático, como es una licencia de funcionamiento, un permiso, un COA, algunos casos hasta las verificaciones podría ser para el caso de que pueda afectar al cambio climático como parte de los requerimientos de las partes interesadas como autoridad. Y en la parte de los clientes, pues si el cliente nos está pidiendo que trabajemos de cierta manera, que usemos tales materiales, que cuidemos tales elementos en temas ambientales, pues nosotros también tendremos que tenerlo correctamente identificado para dar cumplimiento. Otras autoridades, la ISO, la IAF o la Fundación de FCC, quienes ya todos estos ya emitieron sus posturas, ¿no? En donde comentaron a partir de cuándo se va a revisar esto, cómo se va a revisar, cómo se va a calificar. Las partes interesadas internas, conozco empresas en donde la misma dirección ya ha estipulado objetivos sostenibles o ha estipulado una estrategia de trabajo de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente, de los recursos, que si bien ahí entra una parte interesada interna con sus requisitos claros y su seguimiento específico, u otros. Entonces, ustedes también tendrían que ver cuáles de estas partes interesadas tiene un requerimiento ligado al cambio climático. ¿Cómo puede afectar esta enmienda o este cambio climático a los estándares? Y me voy a tratar de ir un poquito más a prisa para no extenderme de más, es por los que tengan pues más agenda, ¿no? Posterior a este tiempo. En 9001, pues ya vimos que lo que afecte la capacidad de cumplir los requisitos de mis productos y servicios. O sea, lo que está pactado con mi cliente o lo que tengo que cumplir con las autoridades, eso es lo que puede afectarme. Entonces, un evento climático extremo podría afectar mi capacidad de cumplir estos requisitos. Un cambio en los requisitos de mi cliente también podría afectar
para saber si tengo o no tengo la capacidad de cumplirle o de atenderle. Cambios en la disponibilidad de materia prima o en la disponibilidad de los servicios también. Entonces, dependiendo de lo que acordemos con el cliente, pues es poderle cumplir. Recuerden, calidad es cumplir con los requisitos. Y si algo de esto puede afectar el cumplir con estos requisitos, ya es una cuestión que debo de atender yo. O una desestabilidad en la cadena de suministro. Para la norma de ISO 14001, pues va a darle un cambio al enfoque tradicional, porque si bien 14001 ya habla de protección del medio ambiente, cuidado de la contaminación, lo que va a hacer es ampliar este enfoque tradicional para buscar un enfoque de cambio climático, reducir emisiones de gases, promover prácticas de consumo responsable y adaptarse a patrones o cambios necesarios. Para ISO 45001 en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues ya vimos qué es lo que busca, ¿no? Busca la salud, la seguridad, proporcionar áreas seguras. Entonces hay que identificar si el calor extremo, pues no es un riesgo para los trabajadores, si los eventos climáticos severos no podrían afectar algún accidente o alguna enfermedad de trabajo o una exposición a contaminantes atmosféricos, porque ya también estamos viendo pues que tanto radiaciones como la parte de gases invernadero pues pudieran ser a mediano o largo plazo algún riesgo potencial para la salud de nuestros trabajadores. ¿Cómo puede afectar a ISO 22? Bueno, a ISO 22 que va ligada a FSC, ¿no? Porque es parte del esquema. Pues cambios en los requerimientos de envasado de los clientes, ya también lo platicamos, el acceso a las energías, si tenemos o no el acceso a las energías que requerimos, el reciclaje de materiales, el desperdicio, el sabotaje y el fraude. ¿Por qué marco todos estos con asterisco? Porque si bien estos puntos ya los menciona el esquema en la versión 6, ¿qué pasa con un reciclaje? Si nosotros reciclamos materiales para los que fabrican embalaje, pues estamos mitigando el impacto al cambio climático y a lo mejor estamos cumpliendo con una legislación, pero también hay que ver los requisitos de mi cliente, ¿no? ¿Cuánto me permite usar de material reciclado? Ya lo dice el requisito adicional. ¿Cuánto me permite la autoridad? ¿Cómo voy a cuidar el desperdicio yo? Porque entre más desperdicio alimento o más desperdicio insumos, pues voy a afectar a la disponibilidad de esa misma materia prima para la cadena alimentaria. ¿Cómo el fraude puede también verse ahí involucrado en la parte de cambio climático? Cuando hay escasez de materiales es más común pues que nos puedan vender productos que no son de acuerdo a las especificaciones que requerimos, o viceversa, que también nosotros podamos vender algún producto pues que no tenga las características de acuerdo a lo que estamos etiquetando o estamos vendiendo. Entonces, ahí se puede llegar al final el cambio climático con estos elementos, que muchos de estos ya se tendrían que tener identificados como parte de un sistema de gestión de inocuidad en FSC. La falta de agua o el exceso de agua, ¿no? Caso contrario, las inundaciones. El desabasto de la materia prima. Como por algún evento climático podría pues tener yo menos producto para el tema agroindustrial, para el tema sobre todo de campo, que se pueda ver mermado, se pueda afectar, y que entonces pues ya no tenga yo la capacidad de continuar con mi producción. ¿Cuáles son otras afectaciones del cambio climático en la industria? Algunas pues ya las platicamos, pero el aumento de temperatura te puede generar una escasez de materia prima, te puede incrementar una elevación de precios. Ese puede ser otro tema de contexto. Recuerden que el contexto puede incluir temas económicos. Entonces, un cambio climático por una sequía o una inundación va a generar que se ponga más caro mi producto o que se ponga más caro la prima de seguro que yo trabajo para mi empresa. El aumento en los niveles de agua o de calor en los océanos, pues va a afectar la vida marina, afecta los patrones de ciclones naturales y afecta la seguridad alimentaria, como ya lo platicamos, por el aumento del pH en la misma agua y en la vida marina que ahí
la habitan, ¿no? Porque al final después nosotros podemos estar consumiendo ese tipo de alimentos. Depende de la empresa de cada uno de nosotros, es si nos aplica o no cada uno de estos ejemplos, ¿no? El deshielo, pues, afecta directamente al clima, afecta a la desaparición de especies y afecta a la disponibilidad de agua dulce, ya que al deshielarse, pues se va a concentrar con lo que es el agua salada y se pierden esas propiedades que es algo indispensable para nuestro planeta, el acceso al agua dulce. Otras afectaciones climáticas, las olas de calor, incendios, sequías, inundaciones, huracanes, cambios en los patrones de precipitación, biodiversidad y migración de especies, otro del cual no he hablado todavía, pero el tema de que ustedes puedan obtener su materia prima de ciertas zonas que en algún momento pueda cambiar, porque las especies migran por supervivencia y a lo mejor sea más difícil obtener ese tipo de insumos, de materiales, traerlos desde más lejos, porque ya en este caso, pues la especie ya no habita en la misma zona donde lo existía. ¿Cómo vamos a abordar este tema de cambio climático? Primeramente hay que ser un equipo de trabajo y se tiene que involucrar la alta dirección. ¿Por qué la alta dirección? Porque viene del capítulo de contexto de la organización y recuerden que el contexto es a nivel global, a nivel de toda la empresa. Hacer un equipo multidisciplinario donde puedan reanalizar su contexto para darle ese enfoque a cambio climático. Entonces ese equipo tendrá que identificar si o no estas cuestiones y otras más que puede haber pudiera afectar el resultado esperado de su sistema de gestión. Y al hacer este análisis, tendrían que darle el seguimiento a los factores. ¿Cuál es el seguimiento a los factores? Pues sabemos que el 4.1 y 4.2 está ligado al 6.1. Entonces, como mínimo, tendrían que identificar riesgos y oportunidades a estas cuestiones de contexto y de partes interesadas, como mínimo. Por eso dice aquí acciones mínimas. Y tendrían que hacer lo mismo para su análisis de partes interesadas, con un enfoque a cambio climático, para ver si hay o no requerimientos de cambio climático en estas partes interesadas, y si las hay o no, pues darle seguimiento a estos riesgos y oportunidades. Este es el enfoque mínimo, y ya un enfoque más transversal o un enfoque más sistemático es la siguiente, pues el siguiente flujo, ¿no? Donde podemos arrancar desde un proyecto de cambio, 6.3, donde tendremos que ver los beneficios del cambio, los recursos necesarios, los riesgos, las etapas de cambio y poder planificar todo lo que vamos a hacer. Podría o no tener cambios en mi alcance del sistema de gestión o en mis aplicabilidades del sistema de gestión. Podría o no podría tener cambios en mi política. Esto ya va a depender de cada empresa. Los riesgos y oportunidades ya vimos que si es un tema, pues que hay que abordarlos o hay que incluirlos en este análisis. Podría yo determinar hacer objetivos relacionados al cambio climático. Y al final, si hago cambios en política o hago cambios en objetivo, pues viene la parte de sensibilizar al personal, de tener canales de comunicación para estar notificando tanto internos como externos estos puntos de cambio climático. A mis trabajadores los comunico así, a mis clientes de esta forma, a la comunidad de esta forma, los esfuerzos que hace mi empresa en relación al cambio climático. Habría que cambiar la información documentada que sea pertinente. Habría que, pues, cambiar también la operación, la planificación y control de la operación y medirla. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues si ponemos algún tipo de indicador, una forma de seguimiento o incluirla en las auditorías internas. ¿Cómo se está cumpliendo toda esta parte de las oportunidades al cambio climático, los riesgos del cambio climático en el contexto, en las partes interesadas, y nos va a llevar a la mejora? Este es un enfoque sistemático. Nota, este enfoque pues va a depender del análisis que haga cada uno de ustedes, puede o no aplicar, ¿va? Y lo que nosotros vamos a asegurarnos es que la empresa haya hecho su análisis para ver hasta qué nivel puede impactar y cuáles son las acciones que determinaron pertinentes. Profundizando un poquito el tema de riesgos, bueno, hay que ver qué riesgos deben abordarse, qué cambios hay que hacer en mis procesos y qué cambios debo hacer en mis mediciones, en mis monitoreos.
O sea, es esta situación, qué riesgos me genera y qué acciones me lleva. Y a la par, el tema de oportunidades, pues el análisis de contexto me puede llevar a producir nuevos productos o de tener una comunicación diversa con mis clientes respecto al cambio climático, el poder trabajar o adoptar un financiamiento o inversiones en tecnologías, pues y tecnologías para energías limpias, llámese luminarias de LED, a lo mejor plantas de tratamiento, energía solar, energía del aire, etcétera. Eso ya va a depender de qué tan relevante es para ustedes o buscar nuevos mercados, ¿no? En la parte de operaciones, que esto es para la parte de 9000, exclusivamente, ojo, porque son requisitos de 9000, el 821 nos habla de comunicación con el cliente. Entonces, hay que ver si la comunicación que tenemos con el cliente incluye temas de cambio climático, reclamaciones y contingencias por productos y servicios de cambio climático. Si yo estoy vendiendo ya un producto verde nuevo o con requerimiento especial de cambio climático, ¿cómo lo comunico? ¿Cómo lo reviso en el 823 si cumplo con esa capacidad de lo que me está pidiendo para poder, sí, me está pidiendo un producto compostable, un producto con tal composición y yo tengo esa tecnología, 823, palomita. Oye, pero me está pidiendo una nueva especificación, entonces, ¿cómo documento los cambios? 824 para este nuevo requerimiento. En cuanto a cambio climático, todo lo estamos enfocando a cambio climático, depende si aplica. 8.3, diseño y desarrollo. Pues, ¿cómo tengo yo mi protocolo de diseño y desarrollo desde las interfaces con proveedores, con planeadores, con revisores, con verificadores, validadores, la parte del cliente y consumidor final, para enfocarlo con un tema de cambio climático? Para el 8.4, que son los procesos externos o de proveedores externos, pues estoy comunicando bien a mis proveedores los requerimientos en temas de cambio climático, en temas ecológicos, ambientales, y si los estoy controlando. En el 8.5, pues ¿cómo estoy controlando yo la operación? Parte de la bibliografía donde pues se obtuvo este tipo de preguntas o análisis para la implementación del 8 en cambios en el tema de cambio climático, pues es una guía de ISO-IAF que sacó hace unos meses para auditar el cambio climático en las organizaciones. Se las voy a compartir al final junto con otros documentos de referencia de bibliografía. ¿Cómo las empresas están trabajando el cambio climático? Bueno, algunas desarrollan el objetivo número 13, con acción por el clima, haciendo políticas, estrategias o planes. Otras se van más por el objetivo 12, que es tener una gestión eficiente de recursos. Otras se van por el 7, que es tener acceso a energías limpias, no contaminantes y modernas. Hay quienes apuestan a la economía circular. Este estudio se hizo en España. Por ejemplo, en México, pues en la Ciudad de México ya hay una ley que controla o requisita los temas de economía circular, cómo deben de utilizarse. Viene la parte de ecodiseño, en donde va muy similar al punto anterior, cómo nuestra tecnología pues, va a respetar el planeta. Hay otras organizaciones que apuestan a la comunicación externa y a comunicar sus emisiones a los vecinos, a las autoridades. Se da mucho también en los ingenios, ¿no? La parte de sustentabilidad. ¿Qué emito? ¿Por qué lo emito? Si hace o no hace daño, ¿qué estoy haciendo yo para mitigar o contribuir? Y el manejo en la gestión del impacto de agua. Todo este estudio, también lo tengo aquí en la bibliografía, que ustedes estuvieron observando varios enlaces durante la presentación que les voy a hacer llegar. Últimos puntos durante la auditoría. ¿Qué va a pasar durante la auditoría? Pues nuestros auditores o los auditores de cualquier organismo de certificación tendrían que evaluar si las empresas certificadas determinaron relevantes el cambio climático o no. ¿De qué va a depender? Pues del tamaño o sector de la empresa, a lo que se dedican, la cadena de suministro o dentro de la cadena alimentaria en donde están, la ubicación del establecimiento y las actividades del mismo. Entonces, el auditor tendrá que ver con toda esta información, con todo su análisis de contexto, si realmente se llevó a cabo un análisis pues completo para determinar
cómo el cambio climático afecta o no afecta los resultados esperados de mi sistema de gestión. Podemos hacer algunas preguntas que nos marca esta misma guía de ISO-IAF, como si la empresa determinó relevante el cambio climático, cómo la empresa está alineada a los requisitos legales y reglamentarios de cambio climático según su contexto o su actividad, eso ya va a depender mucho de la actividad, y cómo la empresa certificada alinea los requisitos de sus clientes con el cambio climático. Entonces hay las tres preguntas como clave, son solo de orientación, no son enunciativas, pues ya le va a dar esa línea de investigación al auditor para ver si realmente se hizo este análisis y pues se está considerando lo necesario. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, las conclusiones yo quisiera cerrar con los beneficios primeramente que tienen para ustedes, organizaciones, el trabajar con este enfoque de cambio climático. El primero de ellos es, van a tener una oportunidad de demostrar un compromiso social, sustentable, ecológico con el medio ambiente. Y eso, pues se puede ahora sí que difundir y promocionar y promover todo lo que están haciendo respecto al tema de cambio climático. Les va a ayudar a tener una mejor imagen y reputación, puede ayudarles a tener una mejor satisfacción de sus clientes, pero sobre todo buscar ser más resilientes a los cambios que se pueden generar de cambio climático. ¿Por qué? Porque el día de hoy presentamos ciertos impactos que ya tenemos, pero en unos años más, en unos meses más, puede haber más impactos distintos y tendremos que tener esa capacidad de adaptarnos en nuestra empresa para que nos afecte lo menos posible a la operación. Recordemos que esta enmienda, pues según nuestra acreditadora, pues ya entró en vigor desde el mes de abril, según la fundación y según la entidad mexicana de acreditación, desde el mes de abril se está evaluando. En el caso de que una empresa reciba su auditoría y no tenga la evidencia suficiente o no tenga simplemente implementado, evaluado este punto, pues se deberá dejar como una observación para que lo trabaje. Si esta no se atiende, pues va a pasar a escalar a una no conformidad en los próximos meses. ¿Sale? Es importante comentar que no se requiere un plan de transición, no cambia la versión de la norma, no se requiere una auditoría especial. Ahora sí que hasta que les toque su próxima auditoría se va a evaluar este punto junto con los demás puntos. No va a ser una auditoría de 14,000, ojo, solo cuando se audite el contexto, partes interesadas y riesgos, se le dará enfoque a cambio climático. Fuera de eso, se seguirá evaluando la parte de objetivos, de política, de control operacional que ya tenga implementado de manera natural. Ojo, si hay cambios sistemáticos en otros requisitos, pues ustedes nos los van a mostrar, ¿no? Ah, mira, y también cambió mi política y también cambié este objetivo o este control, pero eso ya va a depender de ustedes. Pero el cambio climático se tiene que auditar únicamente para 4.1, 4.2 y 6.1, más lo que ustedes hayan determinado. O sea, no se busca una auditoría ambiental, no se dará una renovación de certificado tampoco, ni habrá cambios en sus fechas de certificación. Simplemente se mantienen los mismos 2, 3, 1 año, depende de lo que tenían. Y esta es la nota con la que cierro. El cambio climático va analizado a cómo afecta los resultados esperados de su sistema de gestión. Entonces, vayámonos por ahí, esa va a ser la parte clave. Identifiquen qué sistema tengo, qué es lo que busca ese sistema y cómo el cambio climático podría afectar para empezar a desarrollar riesgos y oportunidades a este punto. Esta es la bibliografía que les voy a compartir. Ahorita voy a copiar y pegar en el chat o a todos los que se registraron, si gustan, mejor les hacemos llegar este material completo para que lo tengan. Portal de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, la Declaración de Londres, acciones de cambio climático, las enmiendas de ISO y los documentos de referencia de ISO-IAF. Entonces, pues esta es mi participación y creo, no estaba viendo, pero espero que haya algunas preguntas para poder continuar con ello.